Vamos a hablar sobre los protocolos, ¿sí? Vamos a hablar lo que son las configuraciones de red, ¿sí? Entonces empezamos con el tema de protocolos de control de transmisión, ¿sí? Los protocolos TCP, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos protocolos de transmisión TCP? ¿Sí? El protocolo de control de transmisión TCP es uno de los protocolos fundamentales en Internet, ¿sí? Porque garantiza que los datos serán entregados en sus destinos sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de lo que son este tipo de protocolos llamados TCP, ¿sí? Aquí vemos los protocolos de Internet IP, ¿sí? Que podemos decir que están compuestos por un número, ¿sí? De irrepetibles que permite identificar la jerarquía y lógicamente la interfaz de una máquina o otra máquina que se encuentra conectada a una red y que emplea el protocolo de Internet, ¿sí? Como lo pueden observar aquí en la diapositiva, ustedes lo pueden ver cómo se da esa interacción, ¿sí? De una máquina a otra, ¿sí? Conectada a una red y que emplea el protocolo de Internet, ¿sí? Entonces, este es el concepto de lo que son los protocolos de Internet IP, ¿sí? Ahora vamos a hablar el concepto de lo que son los protocolos de control de transmisión y protocolos de Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Provienen de los nombres de dos protocolos, ¿sí? Que son el protocolo de TCP y el protocolo IP, ¿sí? Que representan todas las reglas de comunicación para el Internet y se basa en una dirección IP que brinda a cada equipo para poder enrutar un paquete de datos, ¿sí? Como ustedes lo van viendo, el IP encamina etiquetas cada paquete y el TCP divide la información, ¿sí? Como lo pueden observar acá en la diapositiva, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora el concepto de las capas, ¿sí? Existen 4 capas que son las de acceso a la red, las de Internet, las de transporte y las de aplicación, ¿sí? ¿Cuáles son esas capas de acceso a la red? Especifica la forma en la que los datos deben enrutarse y sea cual sea el tipo de red utilizado, ¿sí? Y las de Internet es responsable de proporcionar el paquete de datos, ¿sí? Las de transporte son las que brindan los datos de enrutamientos junto con los mecanismos que permiten conocer el estado de la transmisión, ¿sí? Y la de aplicación incorpora aplicaciones de red estándar como la STP y la FTP, etcétera. Entonces, estas son las 4 capas que se manejan dentro de los protocolos, ¿sí? El funcionamiento, vamos a hablar un poquito de lo que es el funcionamiento de TCP/IP, ¿sí? ¿Cómo es el funcionamiento, sí? El funcionamiento permite a una máquina enviar datos, ¿sí? A través de red a otra máquina. También permite que los ordenadores de todos los tamaños ejecuten sistemas operativos totalmente diferentes que puedan comunicarse unos con otros, ¿sí? Entonces, este es más que todo lo que es el funcionamiento de los protocolos. Aquí nos hablan del cliente, ¿sí? El cliente es una aplicación, ¿sí? Es una aplicación informática u ordenador que consume un servicio remoto en otro ordenador, conocido como servidor, ¿sí? Normalmente a través de una red de telecomunicaciones también se puede definir como cliente, ¿sí? Una red de telecomunicaciones también se le define como cliente, ¿sí? Entonces, esto es el concepto de clientes. Ahora vamos a hablar un poco de los DHCP
que son protocolos de configuración dinámica de servidores, ¿sí? ¿De qué se encargan estos tipos de protocolos? Es un protocolo que permite al servidor asignar de manera dinámica direcciones IP desde una lista predefinida y limitar el tiempo de uso de maneras que se puedan volver a asignar, ¿sí? Entonces, esta es la función de este tipo de protocolos, los DHCP. Continuamos, jóvenes. Vamos a hablar de los DNS. Los DNS son los dominios. Se le llama sistema de nombres de dominios, DNS, ¿sí? Es una tecnología basada en una base de datos que sirve para resolver nombres en las redes. Es decir, conocer la dirección IP de la máquina donde está alojado el dominio al que deseamos ascender, ¿sí? Entonces, esto es más que todo lo que es el concepto de los sistemas de nombres de dominios DNS. En los protocolos de Internet estáticos, ¿sí? De IP estático, ese es el que asigna de forma manual, ¿sí? Por el usuario y por el mismo servidor de red. Esta dirección no se puede cambiar, ya que se asigna exclusivamente a un usuario, ¿sí? Y pueden ser públicas o privadas, ¿sí? En el concepto de lo que es las IPs estáticas. Y la IP dinámica, que es el protocolo de Internet dinámico, la IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor DHCP, ¿sí? Al usuario. Y la IP dinámica se puede encontrar en las grandes empresas, ¿sí? O servidores que reciben una gran cantidad de tráfico. Eso es lo que es el concepto de la IP dinámica, ¿sí? El concepto de router o enrutador, como se le dice, ¿sí? El router es un dispositivo para la interconexión de redes de informática, ¿sí? Que te permite asegurar el enrutamiento de paquetes que debe tomar el paquete de datos, ¿sí? Entonces, esto es el concepto. Como ven aquí en la diapositiva, ven un adaptador, ven un PC, ven un ADSL, WLAN route, ven una línea de teléfono y ven el usuario, ¿sí? Entonces, ven cómo esa secuencia, ¿sí? Va funcionando el router, ¿sí? En esa interconexión de redes informáticas, ¿sí? Que permiten, como pueden observar, asegurar el enrutamiento de paquetes que debe tomar el paquete de datos, los routers. En el concepto de las SSH, intérpretes de orden seguro, ¿sí? Es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, ¿sí? Y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red. Permite manejar por completo la computadora mediante un intérprete de comandos, ¿sí? Aquí pueden ver el cliente SSH que almacena las claves públicas y privadas en la diapositiva. En el servidor CSH hay un archivo que contiene las claves públicas autorizadas, ¿sí? Entonces, esto es lo que es el concepto de lo que son los intérpretes de orden seguro. Bueno, continuamos. El cliente servidor, como pueden observar en la diapositiva, aquí vemos que la arquitectura cliente servidor es un modelo de aplicación, ¿sí? Distribuida, en que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios llamados servidores y los demandantes llamados clientes, ¿sí? Aquí ven una secuencia, aquí en la diapositiva, ven cómo sigue esta secuencia, ¿sí? De lo que es el cliente servidor. En la redirección de puertos, ¿sí? Es la asignación o reenvío de puertos para transmitir información a través de una red, ¿sí?
Esta técnica se utiliza con el protocolo TCP/IP y se encarga de transmitir paquetes de información entre servidores externos a los servidores internos de una red particular, ¿sí? Eso es el concepto de lo que es la redirección de puertos. Vemos también el protocolo de transferencia de archivos, ¿sí? Este protocolo es un protocolo de red cliente-servidor, ¿sí? Utilizado para la transferencia de archivos entre las computadoras conectadas a una red TCP/IP, ¿sí? Y más adelante vemos los dispositivos, ¿sí? Los dispositivos de red. Aquí podemos hablar del concepto de dispositivo de red. Podemos decir que es un conjunto de equipos que facilita el uso de una red informática. Y esos elementos hacen posible la comunicación entre el emisor y el receptor, ¿sí? Tales como son el canal de comunicación y los nodos intermedios, ¿sí? Aquí vemos dentro de estos dispositivos, podemos observar que transportan los datos que deben transferirse, ¿sí? Vemos el repetidor, vemos el puente, ¿sí? Vemos el switch de grupo de trabajo, vemos el router, vemos la nube de red y vemos el hub, ¿sí? Estas son las clases de dispositivos de red que se emplean. Y estos son los comandos para los parámetros de red. Vemos el comando del IP, Andrés, visitar la configuración IP de la interfaz de red. Vemos el IP router, que visita la configuración de la tabla de ruteo. Vemos el IP link, que visita la configuración de los dispositivos de red. Y vemos el IP rule, ¿sí? Que visita la configuración de las políticas de ruteo. Entonces, estos son los tipos de comandos que se utilizan, ¿sí? En esta clase de parámetros de red. Entonces, aquí podemos observar bueno, los sistemas distribuidos, ¿sí? Entonces, los sistemas distribuidos, el concepto general, un sistema es el que los componentes del hardware y el software ubicados en computadoras en red se comunican y coordinan sus acciones por intercambio de mensajes, ¿sí? Entonces, podemos decir también, resaltar, que también podemos resaltar como una colección de computadoras, ¿sí? Autónomas conectadas a una red y con el software distribuido adecuado para que el sistema sea visto por los usuarios como una única entidad capaz de proporcionar facilidades de computación, ¿sí? Entonces, vemos aquí el concepto de lo que es un sistema distribuido, ¿sí? Un proceso es un programa que se ejecuta en una máquina, en muchas máquinas, y pueden ejecutarse a varios procesos a la vez, ¿sí? Entonces, aquí, este es el término proceso, ¿sí? Acá no están hablando de la terminología de proceso, ¿sí? Que un proceso es un programa que se ejecuta en una máquina, en muchas máquinas que pueden ejecutarse varios procesos a la vez. O sea, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un agente? Sí, es un agente procesado conectado a la red. En ocasiones se denomina agente a un proceso que actúa sin control directo del usuario y que puede presentarse a la red como un usuario, ¿sí? Esto es el concepto de qué es un agente. El concepto de qué es un cliente. ¿Qué es un cliente? Proceso que puede establecer conexiones a servidores y enviar peticiones a él, ¿sí? El concepto, ¿qué es un agente de usuario? El cliente que representa al usuario a menudo tiene interfaz de usuario para que las personas puedan controlarlo directamente. ¿Qué es un servicio? Un servicio es parte de un sistema de computadoras que gestionan una colección de recursos y representa una funcionalidad a los usuarios y a las aplicaciones, ¿sí? Eso es, ¿qué es un servicio? ¿Qué es un servidor? Un servidor, proceso que acepta conexiones de clientes
y realiza servicios para ellos. ¿Sí? ¿Y qué es un host? Es una máquina conectada a la red que proporciona servicios. El mismo host puede tener varios procesos servidor que proporcionan diversos servicios. ¿Sí? Entonces aquí estamos conceptualizando de cada uno de los